Comenzamos. Buenos días a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a este desayuno de trabajo titulado Reconstruyendo el Futuro, bajo el ciclo de Un Mundo en Transición. Nos honra contar con la presencia de Luis Escaso, director de la Oficina en Argentina de la Organización de Estados Iberoamericanos, que nos brindará su visión y su análisis. Queremos expresar nuestro especial agradecimiento a los importantes actores que se encuentran presentes en esta sala y de forma virtual. Les recordamos que en la mesa encontrarán una carta de preguntas que serán respondidas al finalizar las exposiciones. Para dar la apertura formal a este encuentro, invitamos al diputado mandato cumplido Rafael Pascual, presidente del Círculo de Legisladores de la Nación, a dar sus palabras de bienvenida. Gracias, muchas gracias. Hoy contamos con una especial locutora y presentadora polifacética. En esta nueva función la felicitamos, la saludamos, va a ser por mucho tiempo, me parece. Bueno, muchas gracias a todos. Les doy la bienvenida y les agradezco la presencia en este círculo de legisladores que estamos transitando el año del 50 aniversario de la sanción de la ley de creación de esta institución, que como ustedes saben, nuclea a los legisladores en actividad con aquellos que han cumplido su mandato y tiene como objeto la defensa y el fortalecimiento del prestigio del Parlamento Nacional. En ese sentido, desarrollamos actividades de todo tipo, fundamentalmente educativas, de desarrollo científico y eminentemente político. Nuestra comisión directiva está conformada por todos los partidos con representación parlamentaria y nuestro objetivo siempre es la búsqueda del diálogo, el consenso y el logro de la ansiada unión nacional. Hoy nos visita una vez más un querido amigo, el doctor Luis Escaso, director, presidente, jefe de la Organización de Estados. Para nosotros cumple todas las funciones de la Organización de Estados Iberoamericanos, con quien tenemos convenios y fuertes lazos de coincidencia en cuanto a los objetivos. Acabamos de finalizar una actividad muy importante para el círculo, que es el cambio de roles. Hay una coincidencia general en que este último cambio de roles ha sido el más importante, tal vez el mejor. Esto también es consecuencia del aprendizaje, de la experiencia y de la búsqueda de nuevas funciones. Así que, bueno, de esta manera declaro abierta esta actividad y les agradezco a todos la presencia y los dejo con la palabra del querido amigo el doctor Luis Escaso. Muchas gracias. A continuación escucharemos unas palabras del diputado mandato cumplido y presidente del Instituto de Estudios Estratégicos. Después, bueno, hacemos el cierre entonces. Entonces, procedo a presentar este increíble currículum, que es un honor nuevamente presentar al director Luis Escaso. Es director de la Oficina de Organización de Estados Iberoamericanos en Argentina y coordinador del Programa Iberoamericano de Apoyo a Procesos de Integración Regional. Es licenciado en Ciencias Políticas, máster en Innovación y Tecnología Educativa, posee estudios de posgrado en Formulación y Planificación de Políticas Educativas, Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo, Integración Regional Comparada y Cooperación Técnica Concertada, entre otros. Se ha desempeñado como Director General de Cooperación y Educación Permanente de la OEI y Director Nacional de la Oficina en Paraguay. Su experiencia incluye funciones en destacados organismos como la UNESCO, la Dirección Nacional de Cooperación Internacional, la Fundación Integración y diferentes foros de Mercosur. Además, ha impartido numerosos seminarios y cursos y ha publicado artículos sobre educación, desarrollo y realidad política en diversos países de Iberoamérica. Ha recibido
diferentes distinciones, entre las que se destacan la Orden Nacional al Mérito de Paraguay, distinción a la gestión de las relaciones internacionales y la integración regional de Brasil, el reconocimiento a la labor diplomática en Argentina y recientemente recibió la Orden de Francisco Morazán, el más alto reconocimiento del gobierno de Honduras. Ahora sí, le damos la palabra al director. Muchas gracias. Muchas gracias por la excelente locución. Bueno, buenos días. Hoy cerramos un ciclo de 3 intervenciones. Hubo 2 previas. Algunos de ustedes no estuvieron, seguramente. Entonces, la idea de hoy es hacer un pequeño y breve resumen de lo que conversamos en las sesiones anteriores para encarar dos puntos que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a hacer referencia muy breve a lo que se da en llamar sociedad del algoritmo, qué está sucediendo con las redes sociales, qué significa lo que está pasando, cómo esto configura nuestra sociedad, que como etapa previa al desafío que me planteaban Humberto y Rafael, que es cómo pensar, cómo construir, cómo reconstruir una idea de futuro, un proyecto de futuro. ¿Esto se puede poner? Sí. A ver, ahí está. Ahí va. Ahí está. ¿Sobre qué conversamos? Básicamente, la idea, la tesis, la propuesta es que transitamos un momento único y particular en la historia de la humanidad, de los que hay muy pocos. Momentos que se denominan transición civilizatoria. Muy poquitos, 4 o 5, no más. En estos momentos hablamos de transición en distintos aspectos, energética, social, política, sobre todo siempre en los procesos de transición de las sociedades humanas, lo que aparece es la idea de crisis, ¿no? De que algo deja de funcionar, de que algo no está funcionando como antes para dar cuenta de la realidad. Por eso, este breve repaso de literatura, que fue muy importante desde los años 90 en adelante, hay muchísima más. ¿Qué nos dice esta literatura? Del enorme esfuerzo que ha hecho y que viene haciendo la academia por intentar comprender aquello que nos sucede y darle a lo que nos sucede categorías explicativas. Van a ver quienes tienen, hay algunos chicos jóvenes, pero quienes tienen algo más, algunos años más, muchos autores que en su momento leímos con avidez y que pensamos que tenían algunas respuestas definitivas para comprender lo que nos estaba sucediendo. Y en este sentido, si bien ha habido otras transiciones civilizatorias en la historia humana, hay un aspecto distintivo en esta que no tiene antecedentes, y es la velocidad en la que se produce. Velocidad y masividad, es decir, afecta a toda la humanidad de manera simultánea. Esto no ha sucedido nunca. El paso de las sociedades nómades a las sociedades sedentarias fue paulatino y no fue homogéneo. Se fue dando en distintos continentes de distinta forma. En este caso es simultáneo y es de una velocidad fenomenal. Por primera vez en la historia de los seres humanos, un cambio de este tipo se da dentro de una misma generación. Esto no tiene antecedentes, no estamos preparados para eso, nuestros cerebros no están preparados para eso. Nosotros somos, algunos de ustedes no, pero la mayoría de los que estamos acá somos la última generación en la historia de la humanidad que va a haber nacido en un mundo analógico no digital. Voy a repetir, somos la última generación en la historia de la humanidad que va a haber nacido en un mundo analógico no digital. No tenemos manera de explicarle a nuestros hijos cómo vivíamos y cómo nos divertíamos, porque el mundo es diferente, es otro, cambió. No hay patrones de coincidencia. Entonces,
Vimos dos de estos aspectos en la charla anterior. Vimos una ruptura profunda que tiene que ver con la filosofía, con la política y con la ciencia, entre otros aspectos, y que nos lleva a esta sensación que tenemos de cierto caos, desorden. No podemos asir las cosas y cada vez que pensamos que empezamos a controlar algún aspecto, aparece un hecho emergente, una guerra, una pandemia o lo que fuere, y nos desbarata de nuevo los procesos o el anhelado equilibrio al que los seres humanos tendemos. Vimos que hasta finales del siglo XIX, la ciencia, la física newtoniana, daba cuenta en general de todo lo que sucedía en el universo y lo podía explicar casi de manera perfecta. Y que la ciencia y el conocimiento era un proceso de descubrir. Había un objeto ahí que era descubierto, una ley universal que era descubierta. Estaba ahí y la descubríamos. Y a partir de ahí se volvía universal. Vimos que el tiempo era lineal y progresivo y nos llevaba al progreso ilimitado. La ideología del progreso era muy fuerte en el siglo XIX. Está en la bandera de Brasil, orden y progreso. Está explícita en la filosofía de esa época. Sin embargo, a principios, en 1900 concretamente, y en 1905 con los postulados de la física cuántica y de la relatividad especial de Einstein, esto se cae y se desbarata completamente. No voy a entrar en detalle, ya lo expliqué en detalle la vez anterior, pero básicamente pasamos de una ciencia que descubría a un enfoque del conocimiento que construye patrones de significación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dicen los mismos científicos, lo que surge de los experimentos a nivel subatómico. Cuando observamos las cosas, las modificamos. El observar es un acto de construcción, no, entre comillas, todo esto que estoy diciendo es relativo y estoy simplificando, pero entre comillas, no descubrimos algo, lo construimos en el proceso de observación y de indagación. Las cosas, los objetos y la realidad interactúa con nuestro hacer en el nivel subatómico y las causas se desconocen al día de hoy. ¿Qué hizo esto? Destruyó los pilares del saber que teníamos y sobre los cuales estábamos certeros. Hoy para la sociedad en general esto sigue funcionando más o menos como antes, la ciencia descubre, pero en el nivel más profundo del conocimiento científico y de la filosofía de la ciencia, desbarató todo. El tiempo dejó de ser lineal y progresivo y pasó a ser relativo, según Einstein. Se puede modificar. El tiempo puede ir distinto de acuerdo a la velocidad y a la masa de un determinado objeto. Dejó de ser objetivo y pasó a ser subjetivo. Y esto nos hizo pensar que pasábamos de un mundo donde sabíamos más o menos todo lo que sucedía y por qué a un mundo totalmente caótico, y aparece esto que se denominan sistemas complejos. Una pequeña variación en un aspecto o en una variable modifica el comportamiento general del sistema. ¿Por qué es importante esto? Porque en una sociedad interconectada, cualquier cosa que nosotros hacemos modifica la estabilidad del sistema. Fíjense los números que están ahí de intercambio de información por Internet, que intercambio de información es intercambio de datos, es influencia de unos a otros. La sociedad planetaria se ha vuelto infinitamente compleja. Por eso aparecen estos análisis de prospectiva desde los años 50 del ejército de los Estados Unidos, de Casio,
de Horst, y hay otros, pero fíjense las palabras que se repiten: volatilidad, incertidumbre, complejidad, frágil, ansioso, no lineal, impredecible, rápido, enredado, paradójico. Palabras que definen una época sin lugar a dudas. Vimos estos 4 conceptos fundamentales. Solo voy a citar el primero porque va a servir para la reflexión posterior. Vimos el concepto de complejidad. Voy a repetir la definición. Complejo es diferente a complicado. Complicado es una máquina que tiene muchas piezas, pero las piezas cooperan por defecto. Se puede romper, pero en un sistema complicado uno va a reemplazar la pieza y el sistema vuelve a funcionar de la misma manera que funcionaba antes. La complejidad es volátil, se define por la multiplicación de la cantidad de interacciones por la cantidad de actores de un sistema. Imagínense 2-3 mil millones de seres humanos interactuando entre sí a través de medios digitales. Sí. Hablando entre sí por medios digitales. ¿Qué nivel de complejidad tiene ese sistema? Infinito. ¿Cuál es el efecto de un sistema complejo? Que es impredecible. Hay tantos factores que lo afectan que es impredecible. ¿Cuál es un sistema complejo por excelencia? El clima. Con todas las tecnologías del mundo todavía no lo podemos predecir porque son tantas las variables que lo afectan que es imposible generar dispositivos de predicción. Y aquí entramos brevemente, antes de ir al siguiente punto, a un tema que no vimos ya la vez anterior y que en este contexto introduce un elemento adicional de incertidumbre y complejidad, que es la digitalización de nuestras sociedades y el bendito llamado algoritmo, sociedades algorítmicas, sociedad de la ansiedad algorítmica. Como todas las palabras que empiezan con al provienen del árabe, el algoritmo también, como se indica ahí, es una traducción de el trabajo que hizo un matemático árabe, que es básicamente el que desarrolló el álgebra para resolver las ecuaciones y los cálculos y despejar las X. ¿Qué es lo importante de comprender que es un algoritmo? Que en realidad como sistema de cálculo se usa desde hace muchísimos años, ya lo usaban los persas, cerca de 4.000 años para atrás. ¿Qué es un procedimiento? No es un Dios inaccesible. Un algoritmo es un procedimiento que tiene 2 características. Se puede repetir al infinito la cantidad de veces que querramos y es escalable al infinito. Lo podemos escalar al nivel que querramos. Puede procesar toda la información que le incorporemos. En el caso de los algoritmos de las redes sociales, han subido a escala planetaria. Hoy procesan miles de millones de datos de cada uno de nosotros. Nosotros no somos un dato, somos muchos datos. ¿Qué consumimos? ¿Qué miramos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ruta seguimos para ir y venir de nuestros trabajos? Todo es calculable, todo es procesable por dispositivos denominados algoritmos. Ahí se menciona aquel famoso turco mecánico que jugaba al ajedrez y que recorría Europa sorprendiendo a todos y que resultaba ser un fraude porque no era mecánico, adentro había una persona, adentro de esa máquina. Después busquen la historia porque es bien interesante. Pero sí nos invita a pensar en que estos dispositivos tienen a alguien detrás. Es decir, el hombre detrás del turco, el hombre detrás del hombre. El algoritmo, como todo procedimiento, tiene un diseño
Y como todo diseño tiene un objetivo. Y aquí vamos a dejar esto anotado porque es uno de los temas que hay que reflexionar en esta mirada para construir o reconstruir el futuro como lo vamos a plantear. Cuando veamos un proceso digital, cuando nuestras redes nos traigan sugerencias, hay algo que está diseñado ex profeso para que eso suceda por alguien. No es algo automático. El uso nos lleva a la objetivación de un proceso que es claramente subjetivo y que tiene estos componentes, que básicamente son componentes de negocio para rentabilizar los ingresos. ¿Está mal? No. Las empresas se constituyen para ganar dinero, no está mal. El problema no es de las empresas, el problema, si lo hubiere, es de la regulación. ¿Qué sucede? Captura datos sobre nuestro comportamiento. La única métrica es la atención, la pelea despiadada de los dispositivos y de las redes por captar nuestra atención a toda costa. Hoy la atención es el commodity más preciado. ¿Qué preferís comprar? ¿Soja o la atención de la persona? Dame la atención de la persona, que después viene la soja. ¿Eh? Y los seres humanos tenemos pulsiones. Amamos, somos amigos, también odiamos, nos enojamos, tenemos miedo. Y resulta que parece que el temor, el miedo, el resentimiento es más propenso a mover a la acción que los otros afectos. Los otros afectos muchas veces se tienen en silencio o con gestos discretos. Entonces, ¿cómo se rentabiliza la atención? El engagement, llaman las redes sociales, el tráfico, estimulando esa parte de nuestro ser. El miedo, el temor, el odio, el resentimiento. La política de la identidad, como dice Mark Lilla. Si yo estoy contra el aborto, me van a llegar reels de gente hablando a favor del aborto. Y yo me voy a enojar y les voy a contestar. Y ellos me van a contestar a mí. No importa lo que sucede políticamente en torno a eso. Importa que hay tráfico de datos. Y las empresas toman ese tráfico de datos y se lo venden a las compañías en forma de publicidad. Este es el proceso detrás de los algoritmos. Por eso les contaba los primeros días mi resistencia a las redes sociales y mi Facebook, que es patético, con 25 amigos. No porque quiera hacerme el antiguo, que no quiero tener redes sociales. Temo entrar en esas lógicas. Entonces, ¿para qué me voy a exponer? Si un día me levanto enojado y alguien me dice algo que no tengo ganas de escuchar. Porque me lo van a decir, porque la red social me lo va a hacer saber, porque va a buscar mi reacción, va a buscar mi engagement. Y esto tiene consecuencias políticas. Tiene consecuencias políticas. Primero, la inmediatez, todo es efímero. ¿Cuántas peleas dimos? Yo les pregunto, ¿cuántas peleas dimos? Cuando yo vivía en el exterior, estaba en Bolivia, vengo de viaje a Argentina pensando en mis cosas y me encuentro que el gran tema de debate en la República Argentina era la prohibición de las carreras de galgos. No me voy a meter en ese tema, pero bueno, alguien consideró que era el gran tema más importante de la Argentina, era discutir eso. Y era un despelote, había manifestaciones. ¿Dónde está eso? ¿Dónde quedó esa lucha? Todo se vuelve efímero, rápido, porque hay que rearmar el engagement. ¿Qué perdemos con eso? El vínculo con nuestro pasado, y eso es riesgoso. ¿Por qué es riesgoso? Porque nos olvidamos de las cosas que hicimos mal y las podemos volver a repetir. Las redes sociales nos encierran en pequeños perfiles, se llaman burbujas de sentido, ¿no?
Y cuando esas burbujas de sentido se agotan un poquito, nos cansamos de estar hablando con los mismos, el propio algoritmo te abre y te mete algunos insultos para que vos vuelvas a enganchar. Es notable. Digo, la herramienta es fantástica. Se podría usar para el bien también. Pero eso ahí están los desafíos del futuro. Y nos hacen fanáticos de nuestros rasgos identitarios. Fíjense eso, lo decíamos las primeras charlas. Los seres humanos buscamos el sentido de las cosas, está en nuestra naturaleza. Buscamos patrones de significación. En una sociedad de caos, de desestructuración, si la ciencia no nos explica, la religión medio tampoco y no sabemos para dónde ir, cualquier cosa nos provee sentido y nos provee patrones de significación. Existe la Asociación Argentina de Defensores de la Hormiga Negra. Yo no tengo nada con la hormiga negra. Pero la gente tiene una pasión con la defensa de las hormigas negras que sería fantástico que estuviera puesta en otra cosa, pero encuentran ahí su identidad, su finalidad, su sentido, su orientación. Y prácticamente para cada cosa hay una causa. Esto ha fracturado las sociedades modernas, posmodernas o del conocimiento y demás. Las ha deconstruido en individuos. Y no estoy hablando de liberalismo, libertarismo. Estoy saliendo de la coyuntura. Lo que sigue al individualismo es el tribalismo, por necesidad. Funciona así. Funciona así. Tribus sectarias. Cuando lo que entendemos que es bueno se vuelve nuestra identidad, rompemos con la posibilidad de la política. Hace un momento en el salón de al lado, Chicho habló de la importancia de la rosca, ¿no? Chicho, ¿dónde está Chicho? Ahí está Chicho. Chicho habló de la importancia de la rosca. ¿Qué es la política? Es transacción. Si no es transacción, es guerra, no es política. Y si lo que yo defiendo me define a mí porque es mi identidad, cuando el otro me cuestiona, me está cuestionando mi identidad, mi modo de ser. Yo dejo de ser si cedo. Entonces no hay negociación. No sé si se entiende lo que quiero decir. No sé si se entiende. Entonces, si yo soy vegano y mi identidad de ser está definida por ser vegano, y alguien me cuestiona o me dice, yo no soy vegano y me gusta comer asado, en el arraigo identitario me está cuestionando a mí mi posibilidad de ser. Entonces amerita una reacción del mismo nivel de proporción. La pelea entre veganos y gauchos en la rural fue fantástica en términos sociológicos. Nos permitió ver en acto el poder que tienen estas cosas para definir nuestras identidades. Y si vamos un poquito más atrás, no sé si se acuerdan cuando todo esto empezaba, ¿se acuerdan de los floggers? ¿Sí? Bueno, hay una batalla campal, búsquenla en internet, entre rolingas y floggers en el shopping Abasto. Como dijo el filósofo, hay que cerrar el estadio, ¿no? Qué cosa interesante, ¿no? Pelearse a los tortazos por lo que comes, o por el peinado que tenés, o por la música que escuchás. Digamos, si la verdad es que si te vas a pelear los tortazos, bueno, buscate una causa un poco más, no sé, sí, por plata, aunque sea rollero, aunque no sea noble. Entonces, y aquí vamos a ir al tema final de hoy. Con todo esto que vimos, la idea es tratar de pensar de manera diferente lo que entendemos por futuro, cómo nos vinculamos con ese futuro, cómo lo podemos construir, y utilizo el juego de palabras reconstruir. ¿Por qué? Porque antes teníamos una idea de futuro,
o un relato de lo que pensábamos y queríamos que sucediera, ¿no? Fuéramos socialistas, liberales, fascistas en los años 40, 50, nacionalistas, independentistas en los procesos de descolonización. Pensábamos en un futuro, sabíamos qué queríamos que sucediera. Eso hoy está diluido. Pero también pensábamos en un futuro de manera distinta, en términos de la vieja ciencia. El futuro era un hecho objetivo al que teníamos que alcanzar y teníamos que hacer determinadas cosas para alcanzar ese futuro. Me explico. La lucha de clases llevaba al comunismo. Eso no era una opinión o algo que podíamos pensar, era un hecho objetivo dado por la realidad. Entonces, si promovíamos A en secuencia, teníamos B. La mano invisible del mercado era la que distribuía el bienestar. Eso no era subjetivo, era objetivo, era una ley invisible que habíamos descubierto en base a la razón. Entonces, si hacíamos A, la consecuencia era B. Entonces, el futuro era objetivo. Y lo que estamos planteando hoy es que el futuro es un acto de construcción subjetiva, un acto de voluntad, de deseo, de patrones. Fíjense lo que dice ahí. Es un acto de indagación sobre lo incierto y una proyección de lo deseado. No es algo que está ahí que vamos a alcanzar si hacemos determinadas cosas. Es una indagación sobre lo incierto, nos preguntamos, hacemos prospectiva, usamos herramientas de prospectiva. Si hoy nos da el tiempo les voy a mostrar una concreta y científica. Pero es una proyección de lo deseado. ¿Qué queremos? Esto no está por afuera de los valores, que es algo que estábamos comentando hace un ratito. Entonces, ¿cómo o desde dónde pensar y repensar el futuro? Lo primero es definir nuestra actitud como individuos, como sociedades. ¿Qué es la actitud? La definición clásica dice predisposición motriz para la acción. Es decir, ¿cuál es nuestra predisposición? No hay dos caminos, pero podemos decir que hay dos ámbitos tan interconectados. No sé si alguno de ustedes leyó ese magnífico libro que se llama Elogio de la necedad, traducido también como Elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, que hace una caricatura de los personajes de su época. Porque es satírico, es muy interesante y entretenido, pero una de las cosas que dice es que los necios son felices, que en su necedad viven felices. Entonces, asumir la responsabilidad de pensar en estas cosas significa asumir la posibilidad de no ser tan felices. Esto es una advertencia. Meterse en política, en debate, en pelea, significa que hay costos que vamos a pagar. Costos hasta intelectuales, costos espirituales, costos anímicos. Un segundo punto que invito a tener en cuenta, esto no son cosas, no son, ¿cómo decirte? Cosas que sí hay que hacer porque así lo dice el manual de construir el futuro. Son las cosas que pienso y que quiero compartir con ustedes. Si el futuro no es un acto objetivo que se descubre a partir de hacer determinadas cosas para conseguirlo, y es un acto subjetivo de la voluntad, entonces nos tenemos que preguntar desde dónde vamos a reconstruir ese futuro, de dónde lo vamos a pensar. Y desde dónde significa referirse a los valores. Nuestra existencia está fundada, nos guste o no, en valores. Hasta el científico más riguroso, hasta el matemático más matemático, tiene en su ser determinados valores que los predisponen de una manera u otra frente a la realidad que los circunda. ¿Sí?
¿Dónde vamos a brevar? Dice ahí. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y lo siguiente es asumir la complejidad, la flexibilidad y el análisis prospectivo. Es decir, no hay más un futuro ahí que vamos a ir a buscar. Vamos a tener que ser flexibles, porque en la medida que nosotros desarrollamos nuestra propuesta de futuro, esa propuesta cambia por nuestro propio efecto de la acción, porque estamos en sistemas complejos. Pensar el futuro modifica el futuro. Lo que hicieron estos dos caballeros días pasados en cambio de roles tiene efectos en el futuro que son difíciles de medir. ¿Qué va a pasar con esos muchachos que transitaron por esta experiencia? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en su futuro? ¿Con quién están interactuando? ¿A quién le están contando que es importante pensar en la propiedad intelectual de la inteligencia artificial como estuvieron discutiendo? ¿Dónde termina ese temblor? Imposible de medir. Entonces, anticiparse al futuro anticipa el futuro. Por eso tenemos que ser flexibles. Entonces, ¿dónde buscar el agua? Es como esa anécdota del tipo que está pescando en un lago prístino del sur, está ahí, y pasa un señor caminando y le dice, me muero de sed, ¿me puede decir dónde hay agua? Perdón, tiene acá agua. Nuestra civilización occidental, en términos generales, no quiero hacer un panegírico de la sociedad occidental o decir que es todo bueno, que no hubo tráfico de esclavos, que no hubo guerras. No estoy diciendo eso. Pero nuestra sociedad intelectual nos proporciona un enorme conjunto de herramientas dadas por la filosofía, por la práctica de la política, por la experiencia, por la reflexión de los monjes eremitas del cristianismo temprano, que nos dan una caja de herramientas fenomenal para tratar de pensar el futuro desde un lugar específico. Contaba hace un rato que a veces es sorprendente que en esta situación de caos y demás, y vuelvo a repetir lo que decía en la otra sala, no quiero ser irrespetuoso con lo que voy a decir porque no se trata de eso, no estoy haciendo una referencia a una predisposición religiosa, sino a una actitud, ¿sí? A una actitud. Nos vamos a buscar las respuestas al Extremo Oriente, a un ashram en la India, o al no sé qué. Estuve en ¿querés agua, Humberto? En Machu Picchu. Machu Picchu hay un reloj de sol que se llama Inti Punku, allá arriba. Y cuando vas, mucha gente va y hace ceremonias, y europeos, ¿no? Tocan el reloj y reciben la energía del universo a través de esa. Y los locales los miran como... Vale, y le dice, te vendo esta piedrita. Entonces, de alguna manera, muchas veces vamos a buscar el agua a un lugar lejano cuando la tenemos adelante. La tenemos adelante. La filosofía, la política, la reflexión profunda que tiene más de 2000 años entre el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre las reflexiones sobre la libertad, ¿qué son sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? La potencia que tiene todo eso, la historia que tiene todo eso, los valores que nosotros mismos encarnamos aunque no nos damos cuenta. Yo ponía ahí la particularidad de Iberoamérica, una región donde no hay guerras religiosas, no hay guerras raciales, una región del mundo, y donde anhelamos sociedades más justas, independientemente de lo que cada uno de nosotros pensemos que significa eso. Anhelamos sociedades más justas. Eso es una carga de valores fenomenal. En otras partes del mundo no existe esa carga de valores. ¿Sí? O una sociedad más justa significa más justa para unos y para otros no. Y no voy a entrar en detalles porque sería poco
desvalorizar otras tradiciones culturales. ¿Dónde buscamos el agua? Y pensar, si todo fuera contingente, si todo cambiara, no tendría sentido, no podríamos proyectar ni pensar en el futuro. Hay cosas que no cambian. La mayoría de esas son inherentes a nuestra propia naturaleza humana. Es decir, con tecnología o sin tecnología, hay patrones de comportamiento que vamos a repetir. Y esto lo saben muy bien las compañías tecnológicas. Patrones de comportamiento. El egoísmo, la envidia, el amor, los afectos. Por eso leemos un libro que tiene 2.000, 3.000 años y nos podemos sentir identificados, o hasta nos podemos reír de las cosas que dice. Podemos leer El Quijote de la Mancha y nos causa gracia muchas de sus aventuras, porque en el fondo hay patrones que se repiten. Entonces, no todo cambió y demás. Tenemos de dónde asirnos, tenemos valores de dónde asirnos y cosas que son esenciales y permanentes. ¿Cuánto tenemos? ¿Estamos bien? ¿Está bien? ¿Aburrido? ¿Cambiamos de tema? ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, muy breve, cuando volvemos a pensar en el futuro, ya no como algo objetivo, necesitamos recurrir al sentido, ¿no? ¿Y qué es el sentido? Lo voy a leer para no decir macanas. La razón de ser, la finalidad o justificación de algo. No es solamente el futuro que va a ser, sino el que queremos que sea. ¿Qué queremos? ¿Qué pensamos? La siguiente categoría es la de proporción. ¿Qué proporción? Se atribuye, no está claro, pero en general se atribuye a que la palabra proporción fue traducida por Cicerón, que tradujo de los griegos el concepto de armonía como proporción, proportio. Y acá hay dos cosas curiosas. Cicerón era filósofo y político, los abogados lo conocen mucho mejor que yo. Entonces nada de lo que hacía estaba separado de la práctica. Cuando traduce el concepto de armonía, de proporción, estaba pensando en la cosa pública, en la política. Y la proporción es una relación entre la parte y el todo, y entre las partes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando afectamos una cosa, afectamos también otras, y que todos estamos relacionados de alguna manera. Habrán escuchado la expresión sentido de la proporción más de una vez. Depende cómo lo miremos, si desde el punto de vista del arte, etcétera, o desde este que les estoy planteando, tiene un significado particular. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia qué sentido? Y es algo colectivo, no individual o de grupo o de secta. Es algo colectivo, porque todo lo que haga va a afectar al prójimo, aunque sea mi más acérrimo enemigo y aunque esté en la China. Por eso siempre me ha llamado la atención los últimos años, los últimos 10 años, me tocó trabajar bastante en América Latina, en Centroamérica, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay. Me tocó estar en muchas crisis políticas, la caída de Gonzalo Sánchez Lozada en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay, en Centroamérica una situación de caos por el tema de las maras y demás. En los discursos públicos, en los discursos políticos, ha habido una paulatina depreciación de la idea de bien común. Me tomé el trabajo de buscar en algunos discursos políticos
Hace muchos años que no se habla de bien común. Se habla de inclusión, de los nuestros, de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se habla de bien común, que es un concepto, una categoría tan profunda en la filosofía política occidental, en el magisterio social de la Iglesia, en los principales partidos políticos de nuestro país, tanto en el radicalismo como en el peronismo, que si no el discurso de apertura del Congreso Mundial de Filosofía, una oda al bien común, querido Humberto. Entonces, en esta elección deliberada del futuro que queremos, de reconstruir ese futuro, tenemos que saber desde qué valores que elegimos, no que vienen dados, los elegimos voluntariamente. ¿En qué sentido? Que es colectivo y que deberían, y aquí estoy poniendo yo mis propios valores, deberían tender al bien común. La definición de bien común no voy a entrar porque si no, no terminamos más. ¿Cuáles son nuestras limitantes? Yo voy a tomar dos nada más. La mirada de la realidad es infinita. ¿Por qué es finita? ¿Por qué? Porque nos falta información. El primer limitante es que no tenemos toda la información necesaria para definir hacia dónde queremos ir. Porque la información es mucha y porque a la medida que caminamos, la información cambia, lo que sucede cambia por efecto de nuestro propio movimiento. Por eso es importante ser flexibles. Y la segunda es la que se llama exaptación. ¿Qué es la exaptación? Es un término biológico. Describe cómo una estructura o rasgo que evolucionó para una función se utiliza para otra. ¿Cuántos desarrollos tecnológicos que fueron creados para una cosa se terminaron usando para otra? Todos. Todos. Entonces nuestra capacidad de proyectar es limitada por estos dos condicionantes fundamentales. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? No lo sabe ni la inteligencia artificial. Pregúntenselo. No sabemos. En la medida que recorra, el mismo proceso se va a regenerar y se va a modificar. Bueno, estas son algunas frases que traje que tienen que ver con esto. No vamos a entrar mucho en el detalle de las mismas. Pero sí vamos a ir a algunas tendencias. ¿Cuánto tengo? 5. Ok. Su dictador. No, está bien. Si no, terminamos hablando del futuro en el futuro. ¿Cuáles son algunas tendencias que podemos identificar en los temas que trabajamos nosotros y teniendo en cuenta todos estos factores? ¿Qué va a pasar con el acceso al conocimiento? ¿Sí? El conocimiento hoy es el activo principal para el desarrollo de cualquier país. Es el activo principal. Antes los factores de la producción eran tierra, trabajo y capital, ¿se acuerdan? Tierra, trabajo, capital y conocimiento. Y conocimiento. ¿Qué pasa con el conocimiento? Bueno, Internet prometía un conocimiento democratizado y accesible para todas, cosa que es cierto. Hoy cualquier persona tiene acceso a miles de millones de documentos y demás. Ahora, el procesamiento de esa información no es accesible para todos. Y el volumen es tal que si no hay asistencia de procesamiento, la información no se puede procesar y utilizar. Entonces, ¿qué pasa con el ChatGPT? Tenés la versión gratis y tenés la que hay que poner, ¿no? Pero esos dispositivos cada vez son más sofisticados. Por ejemplo, hay software de análisis cualitativo de información que son extraordinarios. Valen un dineral.
Entonces, eso que parecía horizontalizarse, si no se regula de alguna forma, puede bifurcarse, ¿eh? Y tener un ámbito del conocimiento muy restringido solo para quienes pagan, o incluso aunque paguen no los dejan entrar, y el otro para los que tienen redes sociales, digamos, ¿no? Me tengo que vacunar, entonces, como ya te leyeron, el algoritmo te tira lo de antivacunas y te hacen antivacunas, o te tiran pro vacuna y sos vacuna. La sociedad más educada de Europa, que es Alemania, tuvo un movimiento antivacunas feroz. Si hay algo más incomprensible que eso, explíquenmelo, ¿no? Los cambios en las trayectorias laborales que están descritos ahí, la indagación sobre nuevas profesiones, esto es un estudio que se hizo, es muy divertido, fíjense, consultor de privacidad, cosa que acabamos de hacer, además, les cuento, acabamos de contratar en la oficina una consultoría para que nos digan cómo hacemos para que no nos lean esto, porque hay temas diplomáticos, cosas que hay que cuidar, pero es más que seguridad informática, ¿eh? Es tu privacidad. No se puede, porque se dieron cuenta que sacaban la batería y no te la dejan sacar. Especialista en finanzas colaborativas, terapeuta de desintoxicación digital. ¿Cuántos chicos con adicciones a las cosas digitales hoy están en terapia o están siendo medicados con medicamentos para salud mental? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que cuando hace 10 años, si mi hijo venía y me decía, quiero ser youtuber, ¿y eso qué es? Quiero ser influencer. Pues para tener que laburar. Bueno, hay gente que vive de eso, crea contenidos, influye en los demás. Van a hacer falta otras competencias, diferentes. Seguramente vamos a pasar de la hiperespecialización a lo que se llama el polímata. ¿Qué es el polímata? Viene del griego, aquella persona que sabía de muchas cosas, pero sobre todo que sabía hacer preguntas. ¿Cuál es la formación que te ofrecen hoy en Internet? ¿Cómo preguntarle al ChatGPT y usar mejor la inteligencia artificial? ¿Cómo te capacitan para cómo hacer preguntas? Hoy el programador se está quedando sin trabajo porque los códigos te los genera la inteligencia artificial. Hacemos un código para hacer un programa que haga el café y te tira el código, vos lo tenés que corregir. Pero necesitas un tipo que está escribiendo el código. Lo que se llama antidisciplinas. ¿Qué es una antidisciplina? Espacios que no encajan en ninguna disciplina existente. ¿Quién habla de antidisciplinas? No hablan los marginales de los grupos revolucionarios. Está hablando el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Centro para Humanos y Máquinas que dirige en Berlín Ilad Rohan. Habla de acá no hay disciplinas, ¿eh? No me vengas que vos sos físico, que vos sos matemático y que vos sos tecnológico. Acá hay antidisciplinas. Y la hibridación, un fenómeno interesantísimo, la hibridación de disciplinas. Fíjense, ingeniería biomédica. Está estudiando mi hija ingeniería biomédica. Combina aspectos biológicos, genéticos, de transmisión nerviosa, con las máquinas, con el software, y todo eso está hibridado en un mismo proceso formativo. Vamos a ver, estamos viendo nuevos que son al mismo tiempo viejos modos de codificar y transmitir el conocimiento. ¿Qué son los memes y las cositas esas que mandan? Si no es un retorno a la comunicación pre-Gutenberg. Símbolos que en sí mismos contienen un sentido completo. ¿Vieron esos memes? Uno ve un meme, es lo mismo que el arte plumario de los indígenas. Transmitía un sentido completo. Vos ves una imagen o alguna cosita o un iconito
y te está transmitiendo un sentido completo. Un retorno a la oralidad preágrafa, mediada por nuevas tecnologías, que es un señor con un micrófono que te cuenta cosas. Y además te las crees, como si fueran verdad. ¿Por qué? Porque te las cuenta un tipo que está con un micrófono, no hay más. Eso es preágrafo, es transmisión oral del conocimiento. Entonces, vamos a tener que combinar, usando las tecnologías, usando la imprenta, etcétera, con estos viejos modelos de comunicación y de transmisión del conocimiento para educar y formar a nuestros jóvenes, porque consumen eso. Bueno, y termino con esto. Si habrán notado cuando dije dónde buscamos el agua, mucho de lo que he estado trayendo tiene que ver con el propio conocimiento acumulado por la filosofía occidental. Y voy a volver a eso para cerrar esta intervención. ¿Qué era el hombre, según los griegos antiguos? Era un son politikon. ¿Qué es un son politikon? Se traduce habitualmente como un ser social, pero es más que ser social, porque no existía la palabra social en el griego. La palabra social aparece con los romanos, la palabra societas, que viene originalmente de amigo, socio, compañero. Para los griegos, el son politikon era un hombre social comprometido con la administración de la ciudad-estado. Era una persona, su esencialidad humana estaba dada por la convivencia con otros y por su involucramiento en la administración de lo público, sea como un administrador o sea como un partícipe en el debate público. ¿Qué requiere esto? Cooperación y confianza. La mayoría de los sistemas biológicos, el 99% de los sistemas biológicos se sustentan en la cooperación para poder existir, en la cooperación de sus células, en la cooperación de sus órganos, y las sociedades humanas son sociedades altamente complejas que se sustentan en un altísimo grado de cooperación entre sus individuos. Y si el conocimiento es un vector estratégico para pensar el futuro, formar a nuestros jóvenes y a nuestros niños y actuar nosotros mismos en función de la cooperación con los otros como un ámbito colectivo, pensando en un bien común, se vuelve en otro vector estratégico, porque si no, las sociedades van a tender a disolverse en pequeños grupos de presión e influencia. Hasta aquí compartimos hoy. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, director, por una exposición tan ilustrativa y también tan interpelante. Antes de continuar, queremos agradecer nuevamente la presencia de quienes se encuentran en esta sala, así como también agradecerles la presencia a los representantes de las intendencias, alcaldías y legislaturas que se encuentran en el Zoom, confirmando nuestro compromiso con el federalismo y lo internacional, así como a los oyentes del YouTube. Para continuar, tiene la palabra el presidente del Instituto de Estudios Estratégicos, diputado mandato cumplido, Humberto Rollero. Gracias, Nicole. Se quedó un locutor sin trabajo después de Nicole, y se enfermó. Y bueno, yo voy a aprovechar primero un aviso parroquial. Entre los muchos youtubers y gente que está por nosotros, ¿qué hacemos? Esto se hace para Capital Federal, pero todos nuestros socios y afiliados y intendencias, legisladores provinciales, todo esto se envía por YouTube. Yo analógico puro soy, olvídate, ni siquiera llegué a la otra parte. Entonces quiero saludar a un amigo que está ahí, entre otros, que es el gringo Oscar Lamberto, senador, diputado y muchas cosas más. Y a todos los otros amigos que están mirando, Rafa, en este momento. Por Zoom.
Estamos pasando la analógica a la lógica. Bueno, pasamos a otra cosa. Vamos a hacer las preguntas. Si hay preguntas. Realmente, Luis, fue una exposición magnífica la tuya, brillante, y generas excelente tu exposición y que nos genera muchas preguntas para repensar y reformular. No sería que en el segundo semestre hagamos el cuarto, con vos acá, así que por allí. Las preguntas vamos a tratar de hacerlas por escrito, en letra que se pueda leer, que se identifiquen, y las vamos a leer. Después, y si alguno quiere levantar la mano, y si depende, si la pregunta la hacen en 25 segundos, también podría eventualmente ser. Hasta 30. No, le voy a dar por escrito a ustedes. ¿Eh? No, que es un bololo. Doctor. ¿Usted? Pero tiene 30 segundos, ¿eh? ¿Vos vas a decir? Muchas gracias. Bueno, excelente la exposición, verdaderamente excelente la exposición. Quisiera ver si se puede relacionar esta idea de prospectiva que usted planteó, que me parece muy importante, sobre todo en los sistemas de planificación, el tema de Proyecto Millennium, primero, que es el proyecto de Naciones Unidas, y cómo se trabaja a través de la inteligencia colectiva, si eso se puede meter y ampliar, porque eso en nuestra región sería bárbaro. Y segundo, el tema de las neurociencias vinculada con los estudios que se están haciendo desde hace ya tiempo sobre el cerebro para conocer las percepciones y el desarrollo de los sentidos, sobre todo la gente de redes sociales que aplica esos algoritmos aplicando o estudiando las neurociencias y viendo cómo esos algoritmos impactan en el cerebro. Esas dos preguntas nada más. Ahí está. Gracias, Humberto, muy amable. Hay diversas iniciativas en torno a lo que usted menciona respecto al proyecto Millennium. Hoy no nos da el tiempo, pero yo traía una herramienta que desarrolló la OEI para hacer análisis de prospectiva, una herramienta informática de acceso libre. Nosotros ofrecemos la capacitación gratuita para utilizar esta herramienta. Hay muchos enfoques de este tipo. Para mí el problema es previo, que es plantear que eso es importante, como lo han hecho los colegas con el tema de propiedad intelectual e inteligencia artificial. Hay que plantear la problemática. Si no planteamos la problemática, no se toman decisiones. No quiero hacer de esto un sesgo político con lo que voy a decir, pero esto que se dijo alguna vez de que conducir es persuadir, es así. El arma biológica más poderosa que tiene la humanidad es la palabra, no es otra. ¿Qué fue un artista frustrado, austríaco, pobre, que no llegó a más de cabo en el ejército de su país? ¿No? El dictador de Alemania, el brutal dictador de Alemania. ¿Por qué? Porque fue un extraordinario orador. Y que fue un político poco atractivo, que le gustaba tomarse su whiskycito a la mañana, que cambió de partido varias veces, que condujo a Inglaterra a uno de sus mayores desastres militares, que fue la intervención en Galípoli, en Turquía, que debería haber sido un fracasado a todas luces. Un extraordinario orador. Entonces, hay que plantear el problema y hacerlo importante. No se hace solo. Eso es parte de construir el futuro. Y lo segundo que me preguntaba era lo de las neurociencias.
como todo lo que estoy mencionando, esto está en proceso de cambio. Hace unos años la neurociencia era la nueva reina, todo era neurociencias. Yo desconfío un poco del determinismo biológico. Esto está estudiado, ¿no? La interacción con las redes sociales genera endorfinas en el cerebro. Los chicos entran a ver cuántos likes les pusieron. Eso genera un proceso adictivo de carácter químico. Eso no es todo. Hay otras cosas. Y así como planteamos que esto puede ser importante, también hay que educar a la sociedad en estas nuevas realidades. Estamos en un proceso de cambio, todo parece que va hacia un lugar y después las cosas pueden equilibrarse, pero hay que tomar una decisión y actuar en consecuencia. Y eso es un esfuerzo colectivo. No sé si le respondo. Sí. 20 segundos para Basile. Pepe. Para evitar la sanción de la dictadura Rogero. del discurso, voy a eliminar los argumentos. Lamento si no me entiende la pregunta. Sé que el futuro es incertidumbre y salvo las mejoras en la medicina, etcétera, etcétera. Y soy curioso de la gente que se prepara para estos temas y me arriesgo a una teoría que tal vez no sea cierta, pero por lo menos una teoría de alguien que tiene experiencia en este tema. ¿Qué es el futuro para usted? El futuro, se lo voy a responder en términos políticos, porque aunque no crean, hoy la ciencia también está discutiendo el futuro, ¿no? ¿Qué nivel de determinismo hay en las cosas y demás? No voy a entrar en esa discusión. El futuro, como lo planteé, es un acto de voluntad. No es un devenir. El devenir es si queremos sentarnos a ver pasar la historia por la puerta de nuestra casa. Y esto no es una declamación voluntarista, que yo quiero que sea el futuro así, porque quiero que sea así, va a ser así porque yo lo quiero, ¿no? Es un compromiso con la acción colectiva. Entonces, ¿qué es el futuro? Y básicamente lo que nosotros querramos que el futuro sea y lo que hagamos para que sea lo que nosotros queremos. Si no hacemos nada, va a ser lo que otros quieren. Eso es un poco la base de lo que no está despegado incluso de lo que estamos conversando esta mañana acá. No sé si le respondí la pregunta. Perdón, Lamberto Oscar, que acaba de mandar el libro por su. Gracias, Oscar. Te pregunta, el desarrollo de una inteligencia segregada, ¿no implica la desintegración de muchos estados nacionales? A ver si le repito, el desarrollo de una inteligencia segregada, ¿no implica la desintegración de muchos estados nacionales? Esa es la pregunta. Ese es un tema que está en debate y está en debate desde hace tiempo. En los años 90 hubo un autor japonés que se llama Kenichi Omae, que publicó un libro denominado El fin del Estado-Nación. ¿Cuál era su tesis? Que las multinacionales, los gerentes y los directivos de multinacionales operaban más o menos de la misma manera independientemente de dónde estuvieran. Y que al final los estados nacionales eran obstrucciones para el comercio multilateral. Entonces, la evolución de la globalización de la economía mundial iba a terminar con los estados nacionales que terminaran siendo obstrucciones burocráticas. Eso por un lado. Por otro lado, el fin de la historia de Francis Fukuyama planteaba más o menos lo mismo, pero desde el punto de vista de la democracia liberal y su famosa tesis de que la historia se terminaba. Y en realidad, pese a todos los indicadores, crecimiento de los volúmenes de comercio internacional, transnacionalización de las élites
intercambio estudiantil. Nuestros jóvenes, no tanto en América Latina, pero fíjense en Europa con el programa Erasmus, la mayoría de los jóvenes europeos se han formado en otros países. Estudiantes alemanes en Francia, franceses en Italia. Pese a todo eso, hay un reverdecer de las identidades nacionales que nadie sabe explicar bien por qué es. Entonces, la respuesta es que yo no sé, y creo que nadie lo sabe demasiado bien. El poder que tiene hoy la identidad nacional como aglutinante de las sociedades, por distintos motivos, todavía es muy fuerte, como para pensar que tal vez la herramienta que encuentren las empresas digitales es que en lugar de prescindir de esas identidades, es conveniente asusarlas porque generan más beneficios, digamos, es una posibilidad. Digamos, hace no poco estábamos discutiendo la independencia de Cataluña. ¿A quién se le puede ocurrir? En España, en Europa. Pero bueno, no sabría responderle esa pregunta. De la pregunta. No, abrazo, gringo, todo lo que te da. Tengo otra pregunta. La letra es humilde y cordobesa como la mía, más o menos. Toda la letra que tiene acá, pero... A ver. Sí. No. Canteruti Alex, construimos sociedades jóvenes pensantes en términos políticos y a continuación, la inteligencia artificial. ¿Evolución entonces? No entiendo. Decimos vuelta. Construimos sociedades jóvenes pensantes en términos políticos, esa es la primera pregunta. Sí. Y la segunda, la inteligencia artificial. ¿Evolución entonces? No. Sí, si entiendo bien la pregunta es que si lo que nosotros proponemos es educar jóvenes inteligentes y pensantes, si esto iría en detrimento del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Esta sería la pregunta? No sé quién la hizo. ¿Es así? A ver. Era en primera instancia entender si a nivel incluso mundial, ¿no? Estamos construyendo una juventud con conocimiento en detrimento de los intereses creados que hay. Entonces, ¿le conviene a la política crear jóvenes pensantes que quieran construir un futuro distinto en detrimento de el enriquecimiento en algún sentido de algún sector político que se pueda anteponer con otra mirada, justamente de justicia social, por ejemplo, o de bien común? Y por otro lado, si la inteligencia artificial, como proponíamos, está interpelando al bien común, a la proporción y al sentido, porque hoy por hoy muchas políticas se están basando en usar la inteligencia artificial para generar políticas públicas. Te voy a dar mi opinión, es una opinión, yo no estoy haciendo ciencia, estoy haciendo opinión. Yo desconfío un poco a veces, no es por contradecirte, es por compartir lo que pienso. Desconfío un poco de estas cosas si a la política le conviene, porque la política es muchas cosas. Acá hay mucha política, acá. No creo que ellos están promoviendo la formación de los jóvenes con cambio de roles. Quieren jóvenes activos, participativos y demás. Que a algunos actores les convenga más o menos, puede ser, pero toda acción colectiva tiene un componente agonal, de lucha, de conflicto, que no tiene que ser guerra, de dialéctica, si lo querés ver así. Entonces, depende de lo que uno quiere y en función de lo que uno quiere, actúa. En los anhelos profundos de nuestras sociedades, todos queremos lo mismo, que son sociedades más justas, gente feliz, gente que viva feliz, que la plata te alcance, poder irte de vacaciones, dejarle un legado a tus hijos. No hay mucho misterio en lo que queremos. Algunas variantes. Después viene todo lo demás que nos hace pelear. Entonces son en esos intersticios donde se dirimen las disputas.
del cómo más que del qué. Eso por una parte. Por otra parte, la inteligencia artificial es un instrumento fenomenal, en mi opinión, maravilloso. Creo que puede tener una infinidad de efectos, y los tiene, de efectos positivos, y tiene un efecto de riesgo, como todo cambio tecnológico. Depende cómo y para qué lo usamos, la inteligencia artificial. Y lo que viene después. Todos los años nosotros publicamos un informe que se llama El Estado de la Ciencia. A fin de año publicamos todos los años ese informe, tiene todos los indicadores, etcétera, pero además trae un dossier especial. ¿De dónde lo sacamos los temas nosotros? De la tendencia que vemos en patentes y en publicación de artículos de científicos. Nuestro informe sobre inteligencia artificial salió un año antes que ChatGPT, porque nosotros ya veíamos qué se venía patentando. ¿Sí? Que es la herramienta que les iba a mostrar hoy. El informe de este año es sobre computación cuántica. ¿Quién está hablando de computación cuántica? Nadie. Ahora, ¿qué se está patentando y qué se está publicando? Eso es un salto monumental. Entonces, cuando digo que hay incertidumbre, que los sistemas son complejos, es que no sabemos qué va a pasar. Nadie sabe bien qué va a pasar en términos de salto tecnológico. No hay que tenerle miedo, hay que dominar el potro. Hay diálogo, era autoritario yo, mal llevado, terrible lo mío, el dictador. Soy casi como el sargento que decía de Luis, pero no llegué hasta eso. Y yo te pregunto, la leo. ¿Ah? Me permito la diputada Guevara, sí señora, diputada Guevara, le presto mi micrófono. No, ahí le da. Porque tenía que ver con la respuesta al señor y ahora. Cuando vos en toda tu exposición, además de agradecerte que fue extraordinariamente interesante, hablas de que es una acción colectiva estar atentos para ver hacia dónde se encamina y obviamente estamos pensando en el bien común, ¿no? La inteligencia artificial. Cuando planteas esto, ¿desde dónde pensás que debiera venir el impulso a ese de estar atento? ¿Desde las autoridades gubernamentales, desde la academia o desde un conjunto de lugares? Porque la sociedad sola es como que no se va a organizar. Y un poco de todo, porque la academia juega un rol importante. Entonces, si monitoreamos nosotros qué se está investigando, cosa que hacemos, en ciencias sociales, por ejemplo, no vendría mucho por ahí. Entonces, creo que hay un trabajo sobre las universidades, algunos estímulos que podemos hacer. Podemos con el círculo de legisladores hacer un concurso a las mejores tesis, por ejemplo, sobre estos temas, para que empiecen a surgir temas. Las investigaciones parecieran volver siempre sobre los mismos temas: equidad, inclusión, género. No estoy siendo despectivo, estoy haciendo una observación de los temas que nosotros vemos que están en la agenda, ¿no? ¿Por dónde se le está entrando este tema? Por los estudios sobre discursos del odio. ¿Y el costa de estos temas? Exacto. Del odio, del odio. Ahora, eso es una parte, digamos, que está enfocada en un problema. Hay otra parte. Entonces, una parte de la academia, desde lo que sería la mirada estratégica de un decisor político, y la plata que pones en formar a tu gente. Si vos tenés que tener otros perfiles, tenés que cambiar los dispositivos de formación y capacitación. Estas trayectorias rígidas, escolares, divididas por edad, con materias que no se pueden cambiar, hasta la formación profesional es así.
¿no? Trayectorias más flexibles que permitan distintos recorridos, ¿sí? Otra forma de enseñar y de aprender. Tenés que poner, porque ahí tenés el núcleo de lo que viene después. Y desde el punto de vista de los actores sociales políticamente involucrados, un poco lo que comentábamos con el diputado, hay que hacer docencia, hay que plantear el problema. Si no planteas el problema no existe. Gracias. Gracias, Luis. Voy a hacer una pregunta más y cierro porque ya estamos en horario. Yo lo comenté yo color. Estamos conversando con el presidente del Círculo y también con Luis. El año que viene nosotros el Círculo Legislador y el IERI quiere hacer un debate sobre el tema de la democracia. Pero no la democracia en función conceptual, si voto directo, si digital, no. El tema cómo el modelo de democracia del 2.0 funciona en el modelo 4.0. Una sociedad absolutamente distinta de un modelo creado post Segunda Guerra Mundial, con una sociedad no analógica, sino absolutamente con otra velocidad, costumbre. Una ley, por ejemplo, para una buena ley lleva un año, trabajando en serio, trabajando a ritmo. Cuando vos votaste esa ley es vieja. Entonces, tenés una dificultad operativa instrumental de los propios instrumentos de la gestión, no importa quién es gobierno, si gobierna, se va, se viene, se pierde, se gana, esto es la cuestión circunstancial de la vida, de la acción política propia, pero los instrumentos son los que tienen que perdurar y servir. Que armar la cancha donde se juega el partido. Y hoy con el cambio tecnológico la cancha está difícil armarla, porque no sabemos exactamente en qué cancha se juega esto. No lo más. Y la otra cosa sí que es un mensaje. Yo fui diseño diputado nacional, yo quería volver al Congreso el día que se trató el tema de la carrera de galgos. No me digas. Claro, Sí. porque es una cultura popular del interior de la Argentina. Acá en el capital no corren los galgos. No. ¿Por qué no suspenden la carrera de hipódromo de San Isidro, cierto? ¿No? ¿Y por qué los galgos no? Aparte nosotros, a ver. ¿Por qué los galgos sí, los curros no? ¿Viste? Dejen los dos que corran. Pero ¿qué tienen que ver los caballos? Sí, pues yo. Si nadie está en... Bueno, no hago la estamos pregunta, contra los usted la galgos. pregunta. Segundo, voy a la segunda pregunta, no se me vaya el colegio. Porque ya se me va la gente. Núñez Ojeda, Aldana Celeste hace la siguiente pregunta y la última. ¿La inteligencia artificial puede verse como aporte a la calidad de vida de los trabajadores colaborando con sus labores? Imagina que los trabajadores hagan menos esfuerzo cuidando a las personas para que lleguen a la vejez en mejor condición. Esta es la última pregunta de Núñez Ojeda y Aldana Celeste. Gracias. Sí. Así es, Tomado. Sin lugar a dudas, y de hecho ya sucede. Toyota arregló con el sindicato automatizar el 40% de la línea de producción. El 60% se mantiene con trabajo humano, asistido por máquinas. Hoy la planta de Toyota, merced a la labor de una persona que admiro mucho y me honra con su amistad, que es Daniel Herrero, expresidente de Toyota, es la planta para producir Hilux más productiva en el mundo y está en Argentina. Una camioneta sale de la línea de producción cada 83 segundos. 83 segundos. Se exporta a todos lados. La batalla del bienestar es la batalla de la productividad. La deuda externa se paga con productividad. El producto bruto crece con productividad. ¿Sí? No hay otra. La inteligencia artificial puede ser, como lo es en el caso de Toyota, un estímulo, un facilitador de la tarea y, por supuesto, hay determinadas posiciones de trabajo que se van a reemplazar y otras nuevas que van a surgir y ahí va a haber un proceso que hay que cuidar en términos de lo que se llama reskilling, de recapacitación del trabajador para nuevas tareas. Sí.
llegamos al final. Cierre el presidente del círculo, pero lo delegado. Primero agradecerte, Luis, una exposición magnífica, tu paciencia, tu serenidad para contestar las preguntas y esta gente que hace preguntas largas, que uno hace lo posible para resolverlo. Segundo, a todos los que han estado por Zoom, por el canal en YouTube que tenemos nosotros, que en un momento pico me decían los chicos, llegó 500 los inscritos de todo el país. O sea, el problema que nosotros tenemos es que todos nuestros legisladores están en interior de Argentina. Entonces, y esto de todo, no solamente los que estamos circunstancialmente acá. Tercero, muchas gracias a todos ustedes que han acompañado, que nos honran con su presencia. Nosotros estamos muy valorados. Un día lunes no es fácil armar un desayuno de trabajo, no es lo habitual. Pero bueno, el mérito del expositor y el tema lo justificaba y logramos este éxito. Así que muchas gracias por su presencia. Y también agradeció al equipo del Diario y el Círculo por todo lo que han hecho hoy, que tuvieron que venir a las 7 de la mañana para preparar este salón y todos los elementos para el desayuno. Muchas gracias, presidente. Luis, un honor contarte con vos. Y no creo que sea tu última participación, si vos estás de acuerdo, en el segundo semestre del Círculo. Vamos a volver, porque dejaste, como siempre que viene, exposiciones magníficas y nos deja cosas para pensar hacia el futuro, para reflexionar lo que viene. Realmente es excelente lo tuyo, Luis. Muchas gracias. Gracias. Damos por finalizado este desayuno de trabajo, este gran intercambio de ideas. Muchas gracias y que tengan un muy excelente día.